Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Para poder nosotros entender que todo lo que Dios creó lo hizo con la intención de que pudiéramos elegir. Por eso nos da el libre albedrío de poder escoger y de poder elegir qué decisiones tomamos. ¿Me estoy dando a entender? Y algo muy importante, en Dios no existe maldad, para que no me confunda. Creó la maldad, pero en Él no existe maldad. Por eso no formó la maldad, sino que creó la maldad. ¿Vamos bien? Hay una diferencia entre crear y formar. Nosotros somos formados a su imagen y semejanza. No fuimos creados, sino formados. ¿Vamos bien? Entonces, pero esto hay que ponerle cita bíblica. Vamos a Isaías capítulo 45, verso 5. El libro de Isaías, capítulo 45, verso 5. Dice: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y de donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Arriba de Jehová no hay nadie más. Él es el único, Él es el soberano, Él es eterno. No hay nada que está fuera de Él o arriba de Él. Y entonces dice que formó la luz y crió las tinieblas. Formó la luz y crió las tinieblas, que hago la paz y crió el mal. Yo Jehová que hago todo esto. Entonces, ¿por qué nos forma a nosotros como forma de luz? Porque Él es luz y de su luz Él nos forma. Cuando Dios puso en el huerto del Edén al hombre e hizo a la mujer en el huerto del Edén, los hizo a su forma, su luz. Por eso es que ellos anduvieron en forma de luz en el huerto del Edén hasta que el pecado llegó y pudo contaminar. Job capítulo 26, verso 3. Job capítulo 26, verso 3. Dice, verso 13. Vamos a ver. Verso 13 dice: Su espíritu adornó los cielos, su mano crió la serpiente tortuosa. Ahora bien, la serpiente tortuosa fue que Leviatán se apoderó de un animal para poder seducir la voluntad del hombre en el huerto del Edén. Se aprovechó Leviatán de un animal para poderse meter en el hombre. Entonces, Isaías 27:1, estoy dando los principios bíblicos de lo que les estoy hablando. Isaías capítulo 27, verso 1, dice: En aquel día Jehová visitará con su espada dura, grande y fuerte, sobre Leviatán, serpiente roíza, y sobre Leviatán, serpiente retuerta, y matará al dragón que está en el mar. Vamos bien aquí. Entonces, podemos identificar que esa serpiente tortuosa, esa serpiente marina, se llama Leviatán. Y el libro de Job, capítulo 41, habla específicamente de quién es Leviatán.
una serpiente marina. Entonces, si digo que es una serpiente marina, ¿dónde habita Leviatán? En el mar. ¿Y dónde específicamente habita? En el mar del olvido. ¿Y qué es el mar del olvido? El mar del olvido son las espaldas del Padre. Son aquello que el Padre no se acuerda más, no mira más. Ejemplo, si usted y yo podemos ver nuestra espalda con nuestros ojos, podemos decir que somos más que Dios. Entonces, lo natural, lo espiritual es figura de lo natural. Lo natural es figura de lo espiritual, perdón. Entonces, Leviatán mora ¿dónde? En las espaldas del Padre, en el mar del olvido. ¿Y Dios dónde manda los pecados? Cuando nosotros somos redimidos, justificados o hemos confesado nuestros pecados. En el mar del olvido. Entonces Leviatán tiene una biblioteca enorme, una gran biblioteca de todos nuestros pecados desde nuestro nacimiento hasta el día de hoy. Y ahí habita él. Entonces él, con los pecados que nosotros hemos cometido, viene y nos está queriendo avergonzar todos los días de nuestra vida. Y no permite que nosotros avancemos porque nos trae a memoria el pecado que cometimos ayer, la deshonra que cometimos ayer, el fraude que cometimos ayer, la injuria que cometimos ayer. Y entonces él blasfema y dice: la sangre de Cristo no importa porque tú lo hiciste. Ese es Leviatán. Y Leviatán habita ¿dónde? En mi ser interior. En el hombre viejo, en el hombre viejo. Entonces, Dios crea el mal porque cuando terminó de realizar la creación, les dio la responsabilidad siempre de tomar elecciones, de tomar decisiones. O queremos el bien o queremos el mal. Queremos la luz o queremos las tinieblas. Queremos a Jesucristo o queremos a Satanás. Nosotros vamos a escoger, y en función de lo que nosotros escogemos son las bendiciones o las maldiciones que Dios tiene preparado para aquellos. Entonces, esto lo podemos ver claramente. Cuando la serpiente tortuosa o la serpiente o el áspid llegó donde la mujer, y la mujer y la serpiente no trabajó un solo día. La serpiente empezó a enrollar a la mujer, no sé cuánto tiempo, pero empezó a trabajarla, empezó a seducirla, empezó a encantarla. Tanto así que llegó el momento de que la mujer tomó una decisión que no era correcta. Lo que Dios había formado le dio un poder de elección. Por eso es que cuando Dios le dice al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, le da indicaciones para que puedan elegir y le da estos principios. ¿Sabes qué? Puedes comer de todos los árboles que hay acá. Vas a labrar el huerto, vas a guardar el huerto, vas a cuidar el huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer. Porque el día en que tú comas, ciertamente morirás. Elección. Son elecciones que nosotros tomamos. Entonces, cuando la serpiente seduce a la mujer, viene ella, come el fruto. Y cuando come el fruto, en automático, la gloria de Dios que había en ella, el resplandor de Dios que había en ella, su vestidura de gloria que había en ella, desaparece. Pero el hombre, como es tan incrédulo, y todo lo que la mujer le dice, eso hace. Viendo que la mujer va desnuda, ¿verdad que así va a ir? Viendo que la mujer va desnuda, ha perdido la gloria, va donde el hombre y le dice: Adán, come de este fruto. Y aquel cegado de amor, cegado por su encantamiento, no se fijó en la consecuencia que había pasado.
sino que se fijó en la instrucción que la mujer le dio. Y entonces toma del fruto y en automático también él pierde sus vestiduras. ¿Cuántos de nosotros, aún sabiendo que haciendo cosas malas tendremos consecuencias malas, siempre las hacemos? Y ahí está Leviatán. Entonces debemos comprender que Leviatán no descansa y está siempre de continuo en nosotros. ¿Vamos bien? ¿Quién otro fue probado en el ámbito espiritual o antes de venir a esta tierra? ¿Quién se contaminó? Luzbel. ¿Quién era Luzbel? Un ser creado, dice la palabra, no formado. Un ser creado, esbelto, hermoso, maravilloso, adorador. Vino y se contaminó. Y no solo él se contaminó, sino que se contaminaron muchos ángeles. Dice la tercera parte de ella fue derramado. Entonces, ¿qué pasa? También ellos tuvieron la posibilidad o la oportunidad de elegir. Nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de elegir porque Dios nos hizo de esa forma. Y es ahí que cuando la serpiente le entrega a la mujer y la hace caer, en ese momento Leviatán se introduce en nosotros, mora en nosotros. Entonces lo que hace fue, en mi corazón o en mi trono estaba así, resplandeciente. Pero cuando llegó la serpiente, vino y se instaló él, yo. Desplazó la gloria de Dios y se interpuso o se plantó ahí mi ego, mi orgullo, mi soberbia, mi altivez. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos, entonces no quiero que se me pierda porque no sé cuántos domingos voy a estar hablando de Leviatán. Pero no para exaltarlo, sino para identificarlo, quién es él. Y para decirles que él es un ser creado por un creador. Y el creador siempre tiene autoridad sobre lo creado. Amén. Ok, entonces debo de entender que en mi corazón habita un hombre viejo. Cuando Cristo viene y yo lo acepto como mi único y suficiente Salvador, no significa que el corazón viejo desaparece. No significa que ya soy santo, que ya soy puro, que ya no tengo pecado. No, Leviatán mora ahí. Pero entonces lo que hicimos fue traer a Cristo en el corazón mío para poder desde ahí poder luchar, tener una identidad, saber quién soy en el nombre de Jesucristo. Y es así como voy a empezar a destronar todas las vergüenzas que que Leviatán va a quererme hacer todos los días. Por eso, si no, la Biblia no dijera cuando Pablo dijo, despojaos del viejo hombre. O sea, la Biblia es clara. Significa que, y ellos ya eran santos, ya conocían a Cristo. Pero Pablo les dijo, ¿sabe qué? Despójense del viejo hombre. Despójense de él. Tienen que crecer, tienen que avanzar. En otras palabras, era una influencia que estaba en nuestro corazón porque entró en el jardín del Edén y hoy está ahí. Y esa es la lucha diaria que tenemos que tener. Por eso dice, revestíos del hombre nuevo. Y aquí es donde empieza a atacar Leviatán. Cuando nosotros estamos en una situación difícil, en una situación de angustia, en un problema grande, por supuesto que ahí estamos lidiando
con muchos demonios que hay fuera, con muchas circunstancias difíciles, con muchas advenencias, con muchos problemas. Y sumado a eso, se le suma el que estoy aquí adentro. Entonces tenemos una presión por fuera y una presión por dentro. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Qué difícil. ¿No le ha pasado que cuando está en situaciones difíciles le cuesta creer lo que la palabra de Dios dice? ¿No se ha puesto a pensar que cuando está en un momento crítico, que todo es tiniebla, que todo es duro, que parece que el sol de justicia no va a aparecer y que todo aquello es una negrura? Entonces empieza su ser interior, Leviatán, el hombre viejo, a hacer fuerza. Y entonces hay una tremenda situación en que no nos deja pensar que hay una verdad que me hará libre. No me deja pensar que la tierra es un lugar de sufrimiento, pero el cielo es un lugar de gloria. Que tengo que morir aquí en la tierra para tener gloria en los cielos. Y es ahí donde Leviatán ataca. Y entonces no te deja coordinar. Tal vez tu cuerpo está en una situación de aceptación, pero tu mente empieza a maquinar, tu mente empieza a trabajar, tu mente empieza a imaginarte tantas cosas. Que perdí esto, que estoy aquí, que lo que va a pasar, que lo que va a suceder, y esto acá. Y entonces aquel problema sencillo, grande, lo magnifico, porque a eso se le sumó dragón. ¿Y dragón qué significa? Enlongar. Enlongar significa que algo pequeño lo va a hacer más grande. ¿Por qué? Porque el propósito de Leviatán siempre será avergonzarte. Siempre será difamarte. El único objetivo que tiene Leviatán es que no crezcas espiritualmente, que no avances espiritualmente. Ejemplo, mira esto. Ejemplo, tú llegas en la mañana y empiezas a orar. Y tu misión es avanzar hasta llegar a la gloria de Dios. Pero cuando tú llegas a orar, viene Leviatán y empieza a encerrarte en un círculo. Padre, perdóname. Padre, perdóname. Padre, perdóname. Padre, perdóname. Y estás ahí dando vuelta tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta. Porque cuando tú llegas a postrarte delante de Dios, viene Leviatán, se va al librero y dice: este cometió esto, esto y esto. Lo ataco aquí mismo. Y entonces tú empiezas: Padre, perdóname, Padre, perdóname, Padre, me arrepiento, Padre, me arrepiento, Padre, perdóname. Y te pasas no sé cuántas horas, te pasas media hora: Padre, perdóname por eso. Y llegas el siguiente día y: Padre, perdóname por lo mismo, y Padre, perdóname por lo mismo, y Padre, perdóname por lo mismo. Y llegas al otro día y sigues con lo mismo. Porque ahí entonces Leviatán está blasfemando contra la sangre de Cristo. Y entonces lo que era para poder crecer, para poder llegar, para poder avanzar, Leviatán te estanca y no permita que avanzas, porque te trae a memoria los pecados o los errores que cometiste en el pasado. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, por ejemplo, el Salmo 23. Salmo 23 es tan lindo, y yo creo que lo he predicado, ¿verdad? Pero el Salmo es tan lindo que dice: Jehová es mi pastor. ¿Qué dice? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Uy, qué lindo.
Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y la palabra confortar es la palabra chub en hebreo. Y la palabra chub, ¿qué significa? Eso ya lo he predicado. Significa regresar al punto de partida. Significa volver a empezar. Significa voy a redireccionarme. Confortar no es, ay pobrecito, mire lo que le ha pasado. Y empezamos a dar como lástima. No, la palabra confortar es volver al punto de partida. ¿Y cuál es el punto de partida? El Edén, sin que estábamos, cuando no teníamos pecado. ¿Estamos bien? Entonces viene y dice, aquí empiezo a subir. Y en esta subida me lleva a una cruz. Avanzo a una cruz donde acepto a Cristo como mi Salvador. Acepto que Cristo pagó por mí. Creo que Cristo me salvó, me redimió, me justificó, me santificó. Y entonces después de esto que dice la palabra, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. Y mire lo que dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es que aquí es donde viene. ¿Dónde se aposta aquí Leviatán? Y empieza a atacarte. Empieza a atacarte. Avanzamos, llegamos a la cruz, reconocemos que Cristo murió en la cruz del Calvario, soy salvo. Hasta ahí Leviatán te ha querido poner, pero todavía no te ha atacado. Y entonces dice Dios, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque adereza mesas de mí en presencia de mis. En ese valle de sombra de muerte, Leviatán me va a querer atacar. No me va a dejar avanzar, me quiere hundir, no me deja avanzar, porque trae a mi memoria los recuerdos, los errores, los pecados y todo aquello perverso que hice con mi hombre viejo. Pero entonces dice, aunque ande en sombra de valle de muerte, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y dice, unges con aceite mi cabeza, la unción, y mi copa está rebosando. Salgo de acá. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre moraré eternamente. ¿Qué significa? Dios quiere llevarme a un lugar de morar eternamente. Pero para llegar a morar eternamente, tengo que pasar por un valle de sombra de muerte, donde Leviatán me va a atacar, donde Leviatán hará que ponga en duda la palabra de Dios, hará que ponga en duda la verdad de Dios, hará que ponga en duda la promesa de Dios, hará que ponga en dudas el propósito para el cual fui llamado. ¿Por qué? Porque luego de pasar de esa sombra, de ese valle de muerte, mi copa estará rebosando.
Mi cabeza estará llena de aceite, de la unción de Dios. Y entonces me daré cuenta que todo lo que Satanás, dragón, serpiente o Satanás me ataca por fuera, Leviatán por dentro, se va a resbalar por la unción del Espíritu Santo. Y entonces avanzaré y estaré en la casa de Dios por siempre, una eternidad. Yo no puedo pretender morar en la casa de Dios sin antes pasar por un valle de sombra de muerte. Por eso, alégrese con el valle. Gócese, alégrese. Dígale gloria a Dios por este proceso. Bendito Dios por esto. Es que tú me estás pasando por este valle porque es necesario pasarlo. Pero yo voy a ser vencedor porque hay una palabra que me sustenta. Hay una palabra que me da verdad. Hay una palabra que es más fuerte que los ataques de Leviatán. Y es ahí donde no queremos pasar ese valle de sombra de muerte. No queremos avanzar. Queremos evitarlo. Y déjeme decirle y darle las malas noticias. Si estoy aquí, a esto se le llama salvación. Y quiero llegar a ser la esposa. No hay atajos que me lleve de la salvación a la esposa sin pasar por un valle de sombra. No hay atajos. Es necesario pasar contra los ataques de Leviatán. ¿Me estoy dando a entender? Cristiano que no tiene pruebas es un cristiano que no tiene propósito. Vamos bien, entonces, nuestra conclusión cuando miramos este valle de sombra de muerte es que no tenemos salida. Y hoy por experiencia lo digo. No importa el lugar donde estés, si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y si lo tienes todo, vas a tener paz, gozo, alegría. Y en ningún momento Leviatán se enseñoreará de ti. Ese es mi Dios, el cual amamos. Por lo tanto, debemos entender que ante este valle de sombra de muerte hay buenas noticias. Basta simplemente con decir: agarro la sangre de Cristo, agarro tu palabra, agarro tu verdad, me aferro a ella, creo en ti. No me importa lo que Leviatán está escupiendo veneno, no me importa todo lo que te están diciendo, no importa todo lo que te están señalando, no importa todo lo que están criticando. Mi mirada no está puesta en lo que está diciendo Leviatán, ni Satanás, ni dragón. Mi verdad, mis ojos están puestos en lo que Dios ya dijo quién iba a ser en esta tierra para llegar a la tierra prometida. Ese es Dios. Y en eso tenemos que aferrarnos, porque Leviatán lo que hace es esto: te ciega los ojos, te pone una venda e impide que mires a Cristo, sino que mires los problemas. Eso es lo que hace Leviatán. Entonces Leviatán te ata, te cierra. Entonces tú no miras salida, tú no miras de dónde lo haces, de dónde viene la provisión. Romanos 8:7 dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. O sea, mi carne, mi hombre viejo, mi Leviatán que llevo dentro, jamás se sujetará a la palabra de verdad. Nunca.
Por eso dice, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. No va a poder. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es la transformación de que mi hombre viejo sea transformado en un corazón nuevo, porque ese corazón nuevo sí se va a sujetar a Dios. Pero mientras yo sigo pensando en el yo, en mis beneficios, en el que dirán, en que me deshonra, en lo que van a hablar, en lo que van a decir, en lo que va a suceder, entonces estoy anteponiendo a Dios. Yo, ¿qué irán a decir? ¿Qué va a pasar? Dios tiene el control total de todo. ¿Amén? Ahora bien, las luchas son reales. No es un cuento de hadas, ni es un sueño. Esta carne lo vive. Su carne lo vive. No sé qué problemas usted puede estar pasando, qué situaciones difíciles está pasando, y son reales. Pero hay algo que tengo que decirle. Hay una sangre que purifica y santifica, que redime. Y ese es el antídoto, porque el antídoto es más real que cualquier circunstancia que usted esté pasando. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos a ver si me da tiempo de terminar a donde llego. Por lo menos quiero dejar incluido un principio. Lucas capítulo 24, verso 44. Lucas 24, Lucas 24, verso 44. Sí, vamos ahí. Lucas 24, verso 44. Es que quería ver si tomaba un atajo para no leerles estos versículos, pero es necesario que los leamos. Amén. Lucas 24, verso 44, ¿verdad? Vamos, pues, dice: y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Qué es lo que estaba escrito sobre Jesús? Que era necesario que Él muriera, que era necesario que Él padeciera, que era necesario que Él pasara, por valle de sombra de muerte. Era necesario. Entonces, si Él los pasó, pues nosotros no vamos a hacer la excepción, ¿verdad? Y dice: entonces les abrió el sentido para que entendiesen y se comprendiesen las escrituras. Les dijo y díjoles: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Hasta que seáis ¿qué? Investidos de potencia de lo alto. Ahora bien, ¿eso dónde lo encontramos? En la estatura de Cristo. Lo encontramos en los atrios. ¿Estamos? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, tomamos su sangre. Amén. Luego viene, después de la sangre, que huele la sustancia que viene, el fuego del Espíritu Santo. Y descenderá poder. Entonces, eso es un don, eso es un regalo. Ok, y entonces dice, hasta que seáis investido de potencia de lo alto. Vamos a Hechos capítulo 1, verso 6. Hechos capítulo 1, verso 6. Dice:
Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y dónde es el cumplimiento de esta palabra? En Hechos capítulo 2, verso 8 creo que es, que dice: y descendió el Espíritu Santo de Dios y empezaron a hablar nuevas lenguas. Y entonces ahí empezó a predicar Pedro. Y Pedro, cuando predica su primer discurso, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. Y después se convierte en 5,000. Amén. ¿Qué significa esto? Al Leviatán tienes que vencerlo sabiendo quién eres en Cristo. Al Leviatán no lo podemos vencer con cuentos de Pepito Fiesta. Al Leviatán no podemos vencerlo con situaciones o con cuentos de hadas. Al Leviatán tienes que vencerlo con el poder del Espíritu de Dios. Por eso dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean revestidos del poder del Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Él se iba. Y por eso cuando Él estaba aquí, Él les dijo: yo les doy autoridad para que vayan y echan fuera demonios. O sea, Él estaba aquí. Pero cuando Él se va, dijo: es necesario que alguien venga para que aprendan a luchar, a ser vencedores y a tener identidad. ¿Quién es en Cristo Jesús? Aquella persona que cuando esté pasando una situación difícil, una situación de hambre, calamidad, juzgamiento, tantas cosas, y todavía se entristece, todavía se angustia, todavía se desespera, todavía se pone a llorar y se pone a lamentar. Entonces usted me va a decir: no, pastor, pero es que la carne, bueno, entonces tiene que transformar esa carne. Si eso pasa, le hace falta identificar quién es usted en Cristo. Le hace falta identificar verdaderamente el entendimiento de la palabra. Le hace falta identificar que usted está revestido de potencia. El Espíritu Santo no es cualquier cosa. El Espíritu Santo es aquel que te da poder. 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 ¿Vamos bien hasta acá? Vamos bien hasta acá. Entonces, dice que nos da potestad. Potestad. Y la palabra potestad significa capacidad, privilegio, fuerza, competencia, libertad. Libertad. Pero quiero irme más allá. Y la palabra poder dice: y le voy a dar potestad. ¿No los he perdido? ¿No? Ok. Y le voy a dar potestad y le voy a dar la fuerza para que aprendan a vencer al Leviatán. Para que aprendan a vencer cualquier demonio que pueda estar fuera y que pueda estar dentro. Y entonces hay dos palabras. La palabra poder es la palabra geburá. Geburá. Y la palabra geburá significa fuerza, valor, esfuerzo, fortaleza, hazaña, hecho, poderío. Entonces, cuando usted fue investido de eso, tiene el poder, tiene la vitalidad para poder vencer toda obra de las tinieblas. ¿Estamos claros?
Vamos a un ejemplo para que ya lo digeramos mejor, lo que hemos dicho ahorita en la introducción. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 17, verso 1 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 17, del 1 en adelante. ¿Estamos claros hasta acá? Bien, vamos pues. Hoy vamos entonces a aprender esto. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 1 en adelante. Dice, y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. ¿Quiénes son los filisteos? Los gigantes, los que te hacen oposición, los que no quieres que avancen. ¿Estamos bien? Aquellos que no permites que avancemos. Entonces dice, y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y congregáronse en Socho. Otras versiones dice Soco, que es de Judá, y asentaron el campo entre Soco y Azeca en Efes Damín. Vamos a ver, aquí entonces empiezo. ¿Qué dijimos que era Satanás? Que era Leviatán. Un blasfemador. ¿Un blasfemador contra qué? Contra la sangre de Cristo. Vamos bien hasta ahí. Porque Él no va a mentir, que me va a decir, mira, tú eres un pecador. Tú hiciste esto, ¿es cierto? Sí lo hice. Claro que sí. Pero hay una sangre que me redimió. Hay una sangre que me perdona. Hay una sangre que me santifica. Vamos bien. Ahora bien, entonces, dice Socho y Azeca en Efes Damín. Y mire lo que significa Efes Damín. Efes Damín significa límite de gotas de sangre. Los filisteos, ¿a quién llegaron ahí? Aquí vamos a relatar la historia de David y Goliat. Usted ha escuchado esta historia de David y Goliat N veces, y hay muchas prédicas de David y Goliat. Hoy lo vamos a ver en este sentido del avergonzador. Y entonces, Efes Damín significa límite de gotas de sangre. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? El avergonzador vendrá para molestarnos en que la sangre de Jesucristo no tiene valor. Pone un límite, no deja que avancemos, sino que dice, ¿sabes qué? La sangre solo te cubrió hasta aquí, te pongo un límite. Entonces, dice él, no tiene valor, se acabó, te pongo un límite. Y ahí es donde viene el Leviatán y dice, nos hace pensar en nuestro pensamiento, ¿nos perdonó? ¿No nos perdonó? ¿Me perdonó Dios? ¿O no me perdona? Porque si usted está pidiendo perdón por el mismo pecado todos los días, usted está en Efes Damín. Usted está en un límite que está llegando a la conclusión que la sangre no hace nada, que la sangre no tiene poder, que la sangre tiene un límite. La sangre de Cristo no tiene límite para poder perdonar nuestros pecados. Vamos. Entonces, le ponemos tantas dudas, y es donde venimos a este principio. Dudas, me perdonó, no me perdonó, y me estanca. ¿Vamos bien entonces? Verso 2 dice, y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle del Alcornoque, y ordenaron la batalla contra los filisteos. Vamos, vienen los filisteos
y se ponen en un lugar. Viene el ejército de Saúl y lo pone en un lugar. ¿Estamos? Para enfrentar. Ahora bien, ¿dónde pone Saúl? ¿Dónde pone los filisteos su campamento? En Efes Damín, que significa límite de sangre. Viene Saúl y pone también su ejército ¿dónde? En el valle de Alcornoque. Ahora bien, ¿dónde se dan las batallas? ¿En las montañas o en los valles? En los valles. Ahí existe la lucha. Entonces uno lo puso en el valle y otro lo puso en el valle de Alcornoque. Ahora bien, ¿qué significa Alcornoque? ¿Qué significa Alcornoque? Elá, correcto, aquí vamos. Significa Elá. Aquí está la traducción. Hay diferentes formas de decirlo, ¿verdad? Pero por eso está el Strong. Entonces, significa Elá. Y Elá, nombre del Domita, de donde los israelitas también tienen un lugar de Palestina. Pero esto es lo mismo que H424. Y entonces, este valle significa roble u otro árbol fuerte. ¿Sí? Y esto me lleva a H352. Que significa Agil. Estoy dando como estudio para que ustedes aprendan a estudiar. Amén. No, es que se apostaron algo de albaricoque, podemos decir. Y ahí nos quedamos con el valle de albaricoque. Y albaricoque es una fruta y todo rico y hermoso y lo disfrutamos y lo saboreamos. Toda la palabra tiene un sentido. Vamos a ver. Entonces, lo que quiero decirles, significa propiamente fuerza. Significa cualquier cosa fuerte. Significa específicamente jefe. También significa carnero por su propia fuerza. Pilastra, roble, árbol fuerte, encina, carnero, poderoso, postre, umbral, valiente. Entonces vino el ejército de los filisteos, los pone en un lado donde pone el límite a la sangre. Viene Saúl, que había descontentado a Dios, y lo pone en este valle, sabiendo que es con sus fuerzas que va a pelear y no con las fuerzas de Dios. Ese valle significa es ser roble, ser duro, es voy a pelear con mis fuerzas. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. O sea que Saúl iba a confiar en su propio ejército. Yo estoy grande, yo no necesito de nadie, a mí Dios me habla, yo no necesito que me instruya, yo necesito tanto esa cosa, etcétera, y tantas cosas que ponemos por ahí, ¿verdad? O sea, yo ya recibí 20 discipulados, vengo de graduarme en teología, vengo de esto, así que yo no necesito nada, voy en mi fuerza, voy en mi capacidad, no necesito saber. Mis fuerzas, mi capacidad. Verso 3. Verso 3, esto se va a poner hermoso. Y los filisteos estaban sobre él un monte, o a un lado del monte, de una parte, e Israel estaba al otro monte, de la otra parte, y el valle entre ellos. Ellos estaban en una montaña, ¿sí? Pero la guerra iba a ser en los valles. Vamos bien hasta ahí. Todas las batallas se dan en los valles, amén. El valle de sombra, de muerte, o sea, todo se da ahí. Verso 4 dice: salió entonces un varón del campo de los filisteos, que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Ahora bien, ¿qué significa Goliat? Goliat significa un filisteo, Goliat, pero la original significa gala, y esto significa desnudar, significa deshonroso, desnuda, significa desterrar, transportar, revelar, significa
te voy a desnudar. Mismo principio de Leviatán. Entonces, ¿quién es el que estaba ahí peleando? Leviatán. Leviatán. Verso 5. Y traía un almete de acero en su cabeza, e iba vestido con coraza de planchas, y era de peso de la coraza, y 5,000 siclos de bronce o metal. Y sus piernas, y sobre sus piernas traía grebas de hierro, y escudo de acero a sus hombres. Él hasta su lanza era como enjullo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Ahora bien, este Goliat estaba totalmente armado. Vamos a Job, capítulo 41, verso 12. Job, capítulo 41, verso 12. Si leen todo el libro del capítulo 41, vamos a identificar cómo es Leviatán, y se los dejo de tarea para que lo estudien. Dice, yo no callaré sus miembros ni lo de sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? Vestidura es su armamento que llevaba. Que se llegará a él con freno doble. ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Los órdenes de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. ¿A quién se está refiriendo acá? Al Leviatán. Esa es la vestidura que lleva el Leviatán. Y entonces volvemos a Primera de Samuel, capítulo 17, verso 17. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, Goliat tenía una vestidura, Leviatán tiene una vestidura. Están los dos ejércitos ahí. Vamos, pues sigamos, porque ya va a ser hora de que vayamos a comer. Verso 7. Dice, él asta de su lanza era como enjillo de telar, y tenía hierro de su lanza 600 siclos de hierro, y iba su escudero delante de él. Y para eso dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y eso no lo cumplieron, ¿verdad? Salieron huyendo y jamás fueron siervos. Entonces de entrada mintieron. Verso 10, aquí voy. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado. En otras palabras, hoy yo he avergonzado. Hoy yo he puesto al desnudo. Hoy yo lo voy a difamar. Entonces dice: hoy he desafiado el campo de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Quién estaba diciendo esto? Leviatán, Goliat. Es el que te desafía todos los días. Qué tremendo. Desafiado es la misma palabra avergonzador, ¿verdad? Pasemos al verso 16 para avanzar. Y entonces dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y presentóse por 40 días. Venía Leviatán, se enfrentaba, el pueblo de Israel dando vueltas en el mismo círculo. 40 años en el desierto,
dando vueltas en el mismo círculo. ¿Dónde se presentaba Goliat? ¿A qué hora se presentaba Goliat? En la mañana y en la tarde. ¿A qué horas ora usted? Bueno, sí, ora, ¿verdad? Ora en la mañana y en la tarde. Llámele tarde noche cuando va a descansar, aunque sea quitándose los zapatos. Padre, gracias por este día hermoso, Señor, porque no tenemos tiempo de ir a postrarnos. ¿Dónde presentaba la ofrenda continua en el antiguo pacto? En la mañana y en la tarde. ¿Dónde te ataca Leviatán? En la mañana y en la tarde, en tu oración. Entonces, cuando tú te vas a postrar delante de Dios, dice, aquí viene a orar. Se activa Leviatán. Y entonces, en vez de crecer, volvemos a esta misma figurita. Dar vueltas. Dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas. Porque el Leviatán te está evitando avanzar. Pregunto, ¿cuánto tiempo te consume en el día tu mismo problema? Te desanimas, empiezas a llorar, empiezas a quejarte, a lamentarte, porque el Leviatán está ahí, como Goliat. En la tarde y en la mañana. En la tarde y en la mañana. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, Leviatán siempre está esperando que nosotros vayamos delante de Dios para poder avergonzarnos delante de Él, para poder desnudarnos delante de Él, para creer que somos inmerecedores de las bendiciones de Dios, para atormentarnos en un mismo problema. Entonces, hoy es el tiempo de marchar, de levantarse. Hoy es el tiempo que tenemos que llegar a la nueva ciudad, a la nueva Jerusalén. Tenemos que avanzar. Entonces, el trabajo de Leviatán es blasfemar en contra de la sangre, dudar del poder de la sangre. ¿Vamos bien? Entonces, Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, simplemente confesemos nuestros pecados. Él es justo, fiel, para perdonarnos de toda obra de maldad. Entonces, el tiempo que yo me postro delante de Dios y voy, Padre, gracias, perdóname, Señor, y empiezo a pedirle perdón de todo lo demás, perdóname, se me fueron 40 minutos. En vez de estar orando, avanzando, orar por mi pastor, orar por mi familia, orar por la iglesia, orar por los bienes, orar por la ciudad, orar por el país. Voy a avanzar, no me importa lo que Leviatán quiera hacer. ¿Sabes qué? Hoy te destierro y avanzo. Pero Satanás nos quiere tener, Leviatán nos quiere tener en el mismo círculo vicioso, como tuvo al pueblo de Israel. Vamos bien, ok, entonces, en lugar de estar desperdiciando en repeticiones, tenemos que aprovechar el tiempo para agradar a Dios, engrandecer a Dios, glorificar a Dios, honrar a Dios. Suba alabanza. Entonces, si hacemos caso del avergonzador, vamos a estar ahí 40 años. Pero si tenemos el poder, destruiremos con la palabra principados, potestades, huestes de maldad. Destruiremos todo aquello porque hay una verdad que me hace libre.